Hola, hoy estamos con don Francisco Rodríguez, candidato a primer lugar en la provincia de Limón por el partido Frente Amplio. Don Francisco, primero que todo, muchas gracias por estar acá. Sabemos que conforme se acerca el día de las elecciones, tienen más eventos y más compromisos y usted viene de Limón, entonces el recorrido es bastante largo. Le agradecemos por acompañarnos el día de hoy. Para empezar, me gustaría consultarle para que los limonenses lo conozcan mejor. ¿Cómo se describe usted mismo? Muy bien, muchas gracias Dani. Primero que nada, agradecerle a Grupo Extra por el espacio, ¿verdad? En este podcast tan importante para visibilizar las propuestas en un momento donde el ejercicio democrático es vital. Entonces, gracias por invitarnos y yo pues con mucho gusto estoy acá para compartir un poco. ¿Cómo me describo? Bueno, mi nombre es Francisco Rodríguez. Yo soy un joven, me considero un joven, aunque por edad ya dicen que no soy joven, pero bueno, tengo 39 años. Soy limonense, nacido en Cantón Central de Limón, Hospital Tony Facio, en el lejano ya 1986. Soy hijo de una madre siquirreña y de un padre zarcereño que viajó a Limón en los 70s y por allá en unos carnavales se conocieron mi mamá y mi papá. Y producto de eso, pues nace la familia. Yo soy el hijo menor de tres. Y bueno, desde pequeño yo nací, como te decía, en el Cantón Central de Limón y pasé toda mi infancia entre lo urbano del casco central de Limón y visitábamos también mucho la parte rural de Limón, una zona que se llama Santa Rosa y el Caribe Sur, que es donde vivo ahora. Y entonces esa ligamen también con las zonas rurales me hizo a mí desde pequeño ser una persona muy apasionada por la naturaleza y también por las enseñanzas de mi mamá, una mujer de campo, siquirreña, de un pequeño pueblito, incluso me atrevería a decir que más un caserío que un pueblito. Ella desde pequeño me enseñó muchísimas cosas sobre la naturaleza. Desde pequeño yo iba con ella a pescar, a sacar camarones, a quebrar cacao y probar el cacao, ¿verdad? Entonces, siempre desde pequeño crecí con ese interés y esa pasión por la naturaleza. Producto de eso, años después en mi vida, bueno, termino la escuela en Limón y soy parte de esa generación de limonenses que tuvimos que emigrar a la capital también en busca de mejores oportunidades. Y bueno, me muevo acá a la capital. Cuando vivo acá, vivo en Moravia. Todo el tiempo que viví en San José lo hice en Moravia. Y acá pues termino el colegio, entro a la universidad. Cuando entro a la Universidad de Costa Rica, decido estudiar una carrera que se llama Salud Ambiental. Ingreso entonces a la universidad, me gradúo posteriormente de licenciatura en salud ambiental y empiezo mi ejercicio laboral. Empiezo a trabajar mucho como consultor ambiental, como gestor ambiental en diferentes empresas, sobre todo dándole servicios al sector privado. Pero yo en el último año de la carrera de salud ambiental llevamos un curso de desarrollo local. ¿Sí? Y ese curso a mí me abrió la mente y me hizo sentir que eso era realmente lo que yo quería hacer. Yo estaba muy feliz con el conocimiento de ciencias ambientales que había obtenido, pero ese trabajo con la comunidad era lo que me calzaba, o sea, a mí me calzaba todo en la mente. Esto es lo que quiero hacer. Quiero trabajar para la naturaleza, pero al servicio de las comunidades. Y entonces me pongo a pensar, necesito o me sentía que de pronto necesitaba un poco más de formación en el campo social y por eso busco una maestría y encuentro una maestría que se llama Desarrollo Rural Territorial de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, e ingreso en el 2014 y me gradúo como máster en 2018 y a partir de ahí es que ya yo empiezo a hacer un trabajo mucho más ligado con las comunidades. Desde el 2014 prácticamente yo empiezo a volver mucho a la provincia. En ese caso vuelvo más que todo al sector de Talamanca, donde hice también la investigación de mi maestría. La hice sobre un movimiento socioambiental que se llamó ADELA, Acción de Lucha Antipetrolera, al final de los 90, no sé, tal vez lo recordarás, pero fue un movimiento social muy importante que logró frenar la exploración y explotación petrolera, no solo en el Caribe de Costa Rica, sino a nivel nacional. Y es producto de ese movimiento social que hoy Costa Rica no explota petróleo. Entonces, ahí ya yo me muevo a Talamanca, desde entonces vivo ahí y he estado participando mucho más que todo con movimientos de base social, con organizaciones no gubernamentales, en el área más que todo de conservación y desarrollo rural, es decir, trabajando con comunidades. Quizás ahí te respondo un poco ¿Y la de pregunta. dónde sale el deseo o por qué ahorita quiere ser diputado? Bueno,
Creo y estoy seguro que la política incide e influye en todos los espacios de nuestra vida cotidiana, a diario, absolutamente en todo lo que pasa a nuestro alrededor y nos impacta a nosotros, a nuestras familias, a nuestros vecinos, vecinas, tiene que ver con política. Entonces yo desde muy temprana edad tenía ese raciocinio, también gracias pronto a las enseñanzas que aprendí desde la Universidad de Costa Rica, donde definitivamente a uno le enseñan, ¿verdad?, a Ujú. cuestionarse cosas, a entender un poco más cómo funciona la sociedad. em, y entonces yo desde el 2014 empiezo a pensar que quiero de pronto ser un poco más participativo en lo que sucede en sociedad. Y empiezo a estudiar las diferentes opciones que hay, ¿verdad?, Ujú. políticas. Yo ya desde antes era simpatizante del Frente Amplio, pero hasta en 2014 es que yo pues decido empezar a militar con el partido sin buscar ningún tipo de aspirar a ningún tipo de cargo. Sin embargo, lo que quería era apoyar al partido que a mí me representaba, que yo sentía que era el que estaba haciendo una política más seria, más comprometida y también muy, muy consciente de la importancia de proteger los recursos naturales, que es, como te decía, una de mis grandes pasiones. Ujú. Entonces, después, desde el 2014 yo empiezo a militar. En ese momento todavía vivía en Moravia, entonces milito en el cantón de Moravia. Posteriormente, cuando me mudo a Talamanca, una de las primeras cosas que hago es buscar a los compañeros y compañeras del partido allá y me ingreso entonces a las filas del Comité Cantonal de Talamanca. Y ahí sigo aportando al partido de diferentes formas, ¿verdad? Como te decía, sin aspirar a un cargo público, pero entendiendo que quería apoyar las bases del partido porque creo que Ujú. el trabajo que se hace desde esa estructura política es muy serio y realmente beneficia al país. Ahora, en caso de que usted llegue a ser diputado, usted va a legislar para todo el país. Sin embargo, usted representa a los limonenses. Ujú. ¿Cuál es el principal problema que usted percibe en la provincia y cómo haría para resolverlo? Esa es una pregunta que nos hacen mucho y realmente no es fácil decir una cosa porque al final en sociedad todo está ligado, ¿verdad? No podemos de pronto separar aspectos sociales, de aspectos económicos, de aspectos culturales. En sociedad al final todo eso tiene una relación. Entonces, por ejemplo, en Limón sí que hay una sensación y es muy real de que vivimos, ¿verdad?, en un ambiente que se ha convertido cada vez más violento e inseguro. Y entonces esa es una de las principales preocupaciones de la población limonense. Pero, ¿cuál es la razón de que esto haya sucedido? En realidad es producto de un abandono institucional, un abandono del Estado desde hace muchos años, ¿verdad?, hacia la provincia, que, bueno, todos sabemos que es una provincia que realmente ha sido rezagada, que ha sido dejada ahí, ¿verdad? Sin realmente que se le diera el interés de parte del Estado. Y entonces, por supuesto que eso ha debilitado mucho al sector social. Ujú. Y entonces, hoy, por ejemplo, Limón tiene un grave problema a nivel educativo. Somos una de las provincias con mayor cantidad de órdenes sanitarias en centros educativos, somos la provincia con menor grado de escolaridad, una de las provincias con mayor deserción escolar y por supuesto que eso hace que la juventud pierda motivación, que no terminen muchos y muchas de ellas el colegio. Entonces, al final, pues también eso termina repercutiendo en que mucha de nuestra juventud está siendo reclutada por el crimen organizado, por ejemplo. Ujú. Y porque la gente necesita vivir de algo y donde no llega el Estado, llegan otros grupos, ¿verdad? Otros grupos que en este caso son criminales y que se les hace fácil reclutar a nuestra juventud. También porque hay pocas oportunidades de trabajo, ¿no? En muchos casos la población joven limonense tiene que casi optar por salir de la provincia, aunque no quieren, para buscar oportunidades laborales. Y eso Ujú. no debería ser así. Limón es una provincia riquísima, con muchísimo potencial. En muchos países las principales ciudades se desarrollan de los puertos hacia adentro. Hay muchos países donde las principales ciudades son sus puertos. En cambio, en Costa Rica, más bien le hemos dado la espalda a, Ujú. a- a las provincias costeras, porque no es solo Limón que está rezagado, es Punta Arenas, es Guanacaste también. Y entonces se le restan oportunidades a la juventud, a la sociedad en general, y obviamente eso pasa a la factura.
eso pasa la factura. Entonces sí, la seguridad es un tema importante, hay que entrarle, hay que atacarla también de frente, hay que fortalecer a los cuerpos policiales, hay que proteger, hay que fortalecer a los cuerpos de inteligencia, hay que garantizar que los cuerpos policiales estén también ganando bien, son personas importantísimas para la sociedad y que se Ujú. exponen muchísimo y merecen estar siendo bien remuneradas, que tengan buenas instalaciones, buen equipamiento. Pero no solo así se ataca el tema de seguridad, también, como te decía, tenemos que garantizar que el sector educativo sea un sector educativo de calidad, que nos llene de orgullo, que motive a la juventud, que se adapte a las nuevas condiciones de la modernidad, a la tecnología que hoy tenemos, ¿verdad? Y que permita que la creatividad de la juventud se potencie todavía más. Tenemos que garantizar que estemos generando opciones de trabajo dignas para nuestra población, empleo calificado y no solo empleo poco capacitado, que a veces eso es Ujú. lo que sucede en la provincia, ¿verdad? Que las opciones laborales realmente no son opciones de empleo, ¿verdad? Calificado. Y, y también tenemos que devolverle color y la alegría a nuestros barrios también. Eso es una forma en que podemos incidir incluso psicológicamente en la población para que sienta motivación y que sienta que hay posibilidades de salir adelante. ¿Cómo se hace eso? Invirtiendo en en arte, en cultura, en deporte, en nuestros barrios, con un modelo de transformación social de estos espacios sociales como por ejemplo, no sé si conoces el caso de la Comuna 3 en Medellín, Ujú, ¿verdad? claro. Que es un experimento social también muy serio, muy comprometido para cambiar un ambiente social que estaba en deterioro y a través del color, del arte, la cultura, el deporte, darle oportunidades y motivación a la gente. Y eso incide psicológicamente y eso hace sentir a la gente que es posible salir adelante. ¿Existe algún proyecto de ley que esté ahorita en la corriente legislativa, no necesariamente tiene que ser del FA, pero que usted considere que debería darle seguimiento para poder devolver ese color o impactar esas áreas que usted mencionaba anteriormente? Bueno, el Frente Amplio tiene varias propuestas, de hecho, entre esas, buscar recursos de diferentes instituciones que están ahí y ponerlos al servicio justamente de los barrios prioritarios, ¿verdad? Donde hay mayores o se manifiestan más estas problemáticas para ir recuperando poco a poco estos espacios vitales para nuestra sociedad. Entonces, sí, tenemos varios proyectos, el Frente Amplio en esa línea. Y también, pues, a veces no todos son proyectos de ley, también muchas veces es control político, Ujú. porque las instituciones tienen los recursos y muchas instituciones, aunque parezca ilógico, porque tenemos tantas necesidades en la sociedad, pero muchas veces los presupuestos de las instituciones están subejecutados, ¿verdad? Termina el año y no se ejecutaron los recursos que están ahí para ser invertidos en la sociedad y la gente los está necesitando, la sociedad los está necesitando y esos recursos no se ejecutan. ¿Por qué? Muchas veces falta voluntad política, muchas veces son instituciones que de pronto están saturadas, que los funcionarios, funcionarias ya no dan más. Razones hay varias, pero los fondos a veces sí existen y no se están ejecutando. Entonces, por eso es importante también el control político, ¿verdad? Hacerle control a las instituciones para garantizar que los fondos sí lleguen a la sociedad y que entonces empecemos poco a poco a cambiar esas realidades que nos afectan tanto, pero que sí es posible cambiar. Ok, don Francisco, por último me gustaría preguntarle, ¿qué haría usted con los beneficios que actualmente gozan los diputados? Por ejemplo, el tema de línea telefónica, gasolina, ¿usted renunciaría a algunos o cómo los aprovecharía? Sí, yo creo que es parte de un compromiso también ético que tiene el partido de disminuir al máximo los gastos, ¿verdad? Del sector público cuando no son estrictamente necesarios. Perdón. Y en el caso de las diputaciones, pues para nada es un secreto que tienen salarios bastante buenos. Ujú. Entonces, en la medida de lo posible, donde se puedan reducir gastos públicos, pues creo que es un ejercicio responsable hacerlo. Sí es cierto que algunas de las diputaciones, ¿verdad? Porque no es lo mismo, por ejemplo, un diputado o diputada que fue electo por San José, por ejemplo, y que aunque sí el ejercicio es nacional, la mayor parte de su trabajo de pronto la va a hacer en San José. El tema, por ejemplo, de transporte es muy distinto a tener que trasladarse a una provincia como Limón, que también tiene una realidad geográfica muy compleja, donde incluso en un mismo cantón para trasladarse de un lugar a otro puedes durar horas, ¿verdad? Que hay territorios indígenas que hay que ir a visitar, Ujú.
bueno, hay comunidades que están bastante aisladas y entonces el tema de algunos recursos, por ejemplo el transporte, sí que puede ser importante, pero estoy de acuerdo en que en la medida de lo posible reducir al máximo los gastos al Estado, claro que sí. Ok, perfecto. Para terminar, reitero el agradecimiento que le dije al principio y tiene 30 segundos para decir a los limonenses por qué votar por usted. Muchas gracias, Daniel. Nuevamente, muchas gracias al Grupo Extra por invitarnos, a la población limonense, decirle que es tiempo de hacer un cambio, que es tiempo de que hayan personas comprometidas con la provincia, haciendo política y llevando la voz de las personas limonenses de forma comprometida y valiente a la Asamblea Legislativa, que es posible cambiar las realidades que vivimos, que no tenemos que bajar los brazos. El ejercicio político es desde las comunidades y también en alianza con personas que fueron electas, como en este caso diputaciones, que tienen que estar al servicio de la población, que tienen sus curules, sus oficinas, tienen que estar abiertas para todos esos sectores sociales que hoy están peleando y decirles que el compromiso del Frente Amplio, como ya ha demostrado esta actual bancada, es trabajo serio. Hay 57 diputaciones, ¿verdad? Y muchas de esas ni siquiera son conocidas. Sin embargo, del Frente Amplio, las 6 diputaciones actuales son conocidas. ¿Por qué? Porque trabajamos. Y eso es lo que ofrecemos. Trabajo serio, digno, acompañamiento con las comunidades y realmente llegar y hacer lo mejor posible para que nuestra provincia sea la provincia que merecemos. Con todo el potencial que tiene, podemos salir adelante, podemos también decirle al mundo en un momento tan crítico que proteger la naturaleza, por ejemplo, es vital, que hablar de paz, tener diálogos, construir puentes, es lo que necesitamos, no autoritarismo, no es el momento para eso. La democracia es un ejercicio responsable, es un ejercicio de paz también y estamos acá para representar a la población, esperamos hacerlo de la mejor manera y pedirle a la población que por favor confíen en el Frente Amplio, que nos hemos ganado esa credibilidad, que estamos listos para gobernar y que voten por el Frente Amplio en las 2 papeletas. Ariel Robles y la fórmula presidencial es una fórmula súper capacitada e inteligente, gente sensible, gente empática, gente que entiende las necesidades que tiene el pueblo y estamos realmente listos para gobernar a la población, que sientan la confianza de votar por el Frente Amplio. Somos un proyecto muy serio, muy comprometido y que le haría muy bien al país. Perfecto, don Francisco. Recuerde que puede repasar este capítulo y ver los demás episodios con los diferentes candidatos a diputados a través de diarioextra.com y en las diferentes plataformas de Grupo Extra. Muchas gracias.